rescatar de lo que ya observamos. No se olviden, Francisco Villa, Pancho Villa. ¿Qué fecha muere? Ya lo dijimos en la clase anterior. 1923. Se rinde en el 20. ¿Cuáles son los elementos más relevantes que podemos nosotros observar? La revolución de 1910, punto importante. ¿Qué más podemos nosotros sacar de la vida anterior de Pancho Villa a la revolución de 1910? ¿Qué podemos decir del video que sea relevante? ¿Qué podemos puntualizar del video anterior a la revolución de 1910? A ver. Vamos sacando ideas de lo que ustedes anotaron, así rápidamente, para poder ver el video sobre Emiliano Zapata. ¿Qué elementos podemos obtener importantes? Carlos Carrera, ayúdame. ¿Qué sería como relevante en la revolución? Sería que Villa, al enterarse de que Estados Unidos proclamó a alguien más como presidente, fue y atacó a Nuevo México, a Carranza, fue y atacó a Nuevo México, quemándolo y haciendo un destrozo, matando, quemando y violando a todo Nuevo México. Y eso no se presentó hasta el 12 de noviembre, creo que era, no me escuché bien, 12 de noviembre de 2001, algo similar. Ya, dentro de este ataque, Estados Unidos nombra una estrella posterior en 1915 a Carranza como gobernante. Francisco Villa, enojado por la situación, ya que quería acceder al poder, ataca a Columbus, Nuevo México, a una parte de los Estados Unidos. No ha habido otro ataque a los Estados Unidos hasta el 11 de septiembre. Eso es lo que dijo el video. Estados Unidos, que nombra a Carranza como el gobernante, decide perseguir a Francisco Villa. Y ahí comienza a darse uno de los enfrentamientos más importantes contra los Estados Unidos directamente, ¿sí? Previa o anteriormente a la revolución de 1910, que la lidera principalmente Madero, quien asume a Villa como uno de sus protegidos. Antes de eso, Pancho Villa fue un trabajador y además estuvo dentro de muchas matanzas y robos, es decir, era un forajido. Dentro de esta perspectiva, Pancho Villa fue generando un proceso para poder generar una serie de aliados que le permitan tener un grupo dentro de la revolución. 1911 toman Ciudad Juárez, asume el cargo y reparte las tierras a los trabajadores como tal. Esa era una de las luchas principales de Francisco Villa. Por lo menos aparentemente, porque lo que en realidad quería es llegar a la presidencia. 1913 se da la división del norte cuando ya muere Madero, asume el cargo del ejército del norte. 1914 se da la marcha al sur. Durante todo 1914 hay una serie de elementos que puntualiza el video, sobre todo la marcha al sur y la convención de Aguascalientes. Esta convención es importante porque es la unificación o el intento de unir zapatistas y villistas. 1915, Estados Unidos interviene, asume a Carranza como el gobernante. Francisco Villa ataca y se genera una serie de enfrentamientos. Cae uno de sus principales seguidores y en 1920 se rinde. Y para 1923 cae asesinado. Una síntesis rápida de los elementos que hemos visto sobre Francisco Villa. ¿Alguien más que quiera puntualizar otro elemento? No se olviden, otra cosa.
carecía de una formación y una educación formal. Su nombre original era José Doroteo Arango. Asume el apellido de Villa porque se supone que es nieto de Villa y por eso asume este nombre y apellido. Pero a grandes rasgos la vida no se la conoce del todo sobre sus orígenes como tal. Por eso se asume que nace en 1878. Vamos a observar bien, continuando con la perspectiva que hemos observado, algo que debemos nosotros puntualizar dentro de lo que es la visión repartida de esta revolución. Inicia principalmente con Madero, tratando de contraponer el gobierno de Porfirio Díaz, intentando introducir la democracia. Tenía dos representantes o dos aliados, por decirlo de alguna forma, de una u otra forma, pero principalmente Emiliano Zapata, que estaba ligado con Madero, así como Pancho Villa, que también era un aliado. Se separan estas dos fuerzas en el momento que no hay concordancia entre Emiliano Zapata y Madero, porque no comprende Zapata porque deben de poner las fuerzas. Y se da cuenta Zapata que simplemente se quería generar un proceso mediático. Emiliano Zapata, podríamos nombrarlo de cierta forma dentro de una clase media donde no estaba ni abajo ni arriba, no era ni poderoso, pero tampoco carecía. Tenía algunos elementos como ciertas tierras que le permitían evidenciar directamente el problema que se presentaba en los trabajadores. De ahí sale su lucha. Emiliano Zapata no genera una lucha como Pancho Villa desde la guerrilla, sino que genera la lucha a partir de comprender la situación que viven sus compatriotas. 1911 se genera la ruptura entre Madero y Zapata y se genera el plan de Ayala. Esta ruptura hace directamente que se tome por la fuerza algunos de los elementos, algunos de los lugares más importantes. Dice, proclama la necesidad de devolver a los campesinos las tierras usurpadas por los hacendados y caciques. Ese es el objetivo final como plan. Pero no hay una relación directa todavía con Pancho Villa, entre norte y sur. Cuando Pancho Villa genera este proceso del caminar, del ir hacia el sur, se encuentran para poder generar un proceso conjunto, que es la Convención de Aguascalientes de 1914, entre zapatistas y villistas. Obviamente, Zapata no estuvo directamente ahí, pero posteriormente se juntan Zapata y Villa para poder generar el pacto de Xochimilco que les permite ingresar a la Ciudad de México y tomar ya la postura directamente de una revolución. Cae Pancho Villa y comienza a generarse un problema con los territorios como Morelos que Zapata había generado como libres y se introduce ya la perspectiva de una guerra interna, de una guerra civil. A pesar de todos estos elementos, hay que recordar la Ley Agraria de 1915 y la perspectiva que se ha ido introduciendo para que el pueblo tenga la posibilidad de generar un proceso en el cual la tierra sea para aquel que la trabaja. Muere de la misma forma, asesinado por un traidor en 1919, y los dos grandes revolucionarios de México nos dejan como enseñanza dentro de esta perspectiva la visión del pueblo como el promotor y el propulsor principal de las revoluciones en América Latina. Quien genera todo este movimiento revolucionario no son directamente aquellos pensadores o gente de las ideas ilustradas que fue la perspectiva de la revolución independentista en nuestros pueblos, sino el pueblo en general, aquellos que ven cuál es el problema esencialmente, que el pueblo no tiene acceso a muchos de estos elementos. Entonces, con eso terminamos
el tema de Emiliano Zapata y Francisco Villa, para directamente la clase siguiente concentrarnos en el origen y formación de los grandes sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo, que ya es directamente nuestro segundo tema. A partir de aquí dejaremos los elementos claros para comenzar con nuestra nueva unidad. Con eso terminamos.